Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros con este domingo ya segundo de la Pascua. Segundo domingo de la Pascua. Siempre decimos felices Pascuas, ciertamente. Y hoy nosotros nos centramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos invita desde la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas compartían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba el número de cristianos. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor que hoy nos invita a reflexionar ciertamente la primera comunidad cristiana. Ñandeña Mbajera Upeixa lleva primera comunidad cristiana. Y este es el modelo, prototipo. Y se upeaina Ñandeña Mañaya Esha. Hamba Esha Guabala ya Esha. Hamba Esha va a acuerdo y co. Va Esha va a acuerdo oño putino. Va Esha va a acuerdo oño hendú a lleva. Hamba Esha va a acuerdo oñe puno a lleva. Puno y ya vos jamás. Una comunidad interesada, preocupada, hay una comunidad indiferente. Y ando muchas veces, queridos amigos, por muchas influencias de este mundo actual, hoy coñandereje la comunidad indiferente ya es su lleva. Pero mando a el Papa Francisco 2015 huecuela Paraguay deja León Condube ella hoy. Nosotros, dice, cuando le damos una limosna, dice el pobre, da güey, cuál han de vidrio, todo cerrado, voy a pichar mi chimia, remo bollo de moneda, idea de plata, y mío, ya oí malito, ya oí mala conciencia, ya oí por ambama. No, decía, tocar la carne del pobre, tocar la carne del pobre. De ahí, queridos amigos, viene el gran misterio de Dios mismo para con nosotros, para con la humanidad. Tocar la carne, dice la encarnes, encarnación, incarnes, ¿entiendes? Es decir, el mismo Dios que se hace carne. Uy, ¿qué lleva? Peñan de abitebe. Uy, ¿qué ñan de abitebe? Aupebe, entonces ñande, ñanduja, o ñanduba, y guaba ñande. Es la única manera, queridos amigos, para que nosotros seamos solidarios, para que nosotros tengamos caridad. Porque algunos vemos a la que es muy nambreo y muy caritativo. Porque le da una platita, pero ya veo ni no mañan, ni na un seibo y va a guapa bastante más yo ve. Alguna vez yo me voy yo pe tembre mía lleva porque ya tengo ya entender ahí va a irse la limosna. Ya por esa mente me pisa. Alguna vez pe plata ya me anda yo ya de va porque ya tenía montada como hoy nada. Por otras cosas. Añañe caritativo y te wow. Bueno, pero en fin, queridos amigos, todo esto es para reflexionar y hoy, segundo domingo, que nos habla justamente de esta misericordia de Dios. Misericordia quiere decir, el Gesed quiere decir, eñandu, ejesha, pendera, pisha, pirere, epocoa lleva. Nosotros incluso decimos luego, eye poria juvere, covendera pishare.
ella poria juvereco. Y tenemos esa expresión, ¿verdad? Es una frase completa, ese ay sheyara anga, ¿verdad? Ay, pobre, pobre, este pobre, que es la imagen de mi Dios. Ya te digo, pero ente ya nanya tu pa la y no vea. Ay shiyanga, ay la gente, ay shiyanga. Pero ente más, entiende bien Valeria. Ay sheyara anga. Este que es la imagen de mi Dios. Sheyara anga, imagen de mi Dios. Y eso es lo que encontramos aquí en esta primera lectura, queridos amigos. Es decir, nos habla de que ese encuentro personal con Jesucristo, con añandejina, nuevas personas, somos cristianos, seguidores de Jesucristo, secuela Cristi, y por lo tanto somos alter Christi, resucitados. Peñan de Yara lleva. Hoy Yahweh, ese sepulcro ha salido, ha resucitado, no está aquí, pero ahora tiene que venir las consecuencias. Y aquí nosotros en esta primera comunidad vemos estas consecuencias. Todos los que habían sido bautizados, es decir, que ahora ya somos resucitados, eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles. ¿A través de quién? Que a través de los apóstoles. ¿Pero quiénes son los apóstoles? ¿Quién es el apóstol? Apóstol quiere decir enviado en griego, ¿verdad? Entonces, bendecir, penderú, orekobe tenía misión muy importante. Escuchaban, dice, las enseñanzas. Yandebigo ñajenduve, ñandesube, peñanderube. Va elaje y añande ina lleva. Va ella bañande ya y cobana. ¿Cómo tenemos que presentarnos como cristianos auténticos, verdad? Constantes en la escucha de la enseñanza, queridos amigos. Buvese peñandese, añanderú. Oñe moñe, eñande, ella pecaña, ani ella popea, anilan de coreía, anilan de ate, anilan de tuyase, o lo que sea. Dígale lo que cada uno quiere y cada uno sabe qué es lo que sus oíditos han escuchado de sus padres. O qué es lo que hemos escuchado a través de la palabra de Dios. Y qué es lo que el Señor siempre nos ha pedido que pongamos en práctica, ¿verdad? Y entonces así, queridos amigos, dice, todos se asombraban por ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Entero que te haya ya ponga milagros, el milagro del seguimiento de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo pascual y hoy le dedicamos al Jesús misericordioso. Es la misericordia de Dios, el resucitado que nos ofrece todo. Y la primera misericordia de Dios se ofrece ya a través de esa primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, en
los signos visibles, esos milagros que se tiene que realizar, porque nosotros ahora somos los alter Christi, los otros Cristos, decían los padres de la iglesia. Oye, ya, yo putimora, ya vos sabes, ya después, ya de la pisabe, lleva, va, lo dicote, ya esa cuaque, incarnis, la presencia de Dios, una verdadera encarnación. Oye, esa acá, peñandera pisaru pide, lleva. En esta segunda propuesta que el Señor nos da en este domingo es de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene, y así Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir un poco las adversidades de todas clases, a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Queridos amigos, qué interesante. Pero que dice resurrección, Ina, que podamos alcanzar, dice, la meta de nuestras almas. Cuando hablamos la meta de nuestras almas, queridos amigos, nuestro objetivo, moto bañande, la palabra alma en realidad en la traducción tendría que ser la propia vida, la propia existencia. Pero dice la alma, ánima quiere decir el ánimo, ¿entienden? La animación, es decir, la fuerza que nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa fuerza? Porque el ánimo, la fuerza, el alma, justamente hacia la fe, dice aquí, la fe, que es la meta de la fe, es la meta de la fe, nuestra salvación. Y fe quiere decir adherirse, muy veces me lleva petajago o llave negaciones a la pizza entender, no hemos ahí. Y ese es el mejor significado para nosotros para entender. Jesucristo que ha resucitado, pasó pasión, muerte, resurrección, pero que llega a la resurrección. Pero habéis y lleva San Pedro, abuelo mandó ayer, por esta razón, y alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases. Ya digo muchas veces, entonces enseñemos al cristianismo. Y estas son por influencias protestantes, por influencia de las sectas. Ñemo a la yahuere cojahuere peñan de yara todo, gloria a Dios, ñan de yara, se moverá pea y amoy. No, no es eso, queridos amigos. La voluntad de Dios es justamente entender cómo nosotros, ahí está, alcanzamos la salvación de nuestras almas, pero que es la meta de nuestra fe, es decir, es la adhesión total a Jesucristo. Peñan de ella es ahí en los sacramentos, sobre todo me hace recordar el matrimonio, cuando se hace el consentimiento, yo te recibo a ti, ¿verdad? Como esposa o como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Entonces, peago la ñandeña es en el consentimiento, a veces yo que, así es que ñandeña mañana y cuaramba, eva peñan de yara las y añandeña. Y entonces, esta es la razón principal. Ahora dice, aunque ustedes tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, es decir, yo estoy adherido a Jesucristo, ñandeco pea ya es, se va a bautizar, pues, se ha vuelto ya por esa primera comunión, ya por esa confirmación, pero va a ir europea. Ñandeco ya recibimiento la sacramento pesa pesante, teico ya y cua añete te veñan de yara lo yerue ñande ina,
opea la yagüero guata, me enseñan de la pieza, ¿acuerdas? Bueno, pregunta, signo de interrogación, porque opean demantes a y cada uno o responde a veñan de yara en donde vaya. Y entonces dice, esta fe nuestra, de nuestra vida, del día a día, está sometida a la prueba. Está sometida a la prueba. ¿Pero por qué es una prueba, queridos amigos? No es porque Dios viene y te pone ahí escollos en tu vida para probarte porque Él quiere probarte. No. Las pruebas, queridos amigos, sí o sí son partes de nuestra vida. Es parte de nuestra esencia. Porque nosotros somos seres limitados. Y seres limitados quiere decir que nosotros somos semejantes a Dios, pero no somos dioses. Nosotros vamos camino a la corrupción de la vida, de la carne. Pero nuestra vida, que es la vida eterna, es, queridos amigos, la que se va purificando en la medida en que nosotros entendemos y nos adherimos verdaderamente al Señor. Y eso quiere decir fe. O sea que las pruebas, entre comillas, vamos a tener siempre, porque nuestra vida de por sí es una vida limitada. Y andego la 90 años estamos hoy. La siempre ya de 27 y me veña de ya. Ahora ya sano 100 catu y bueno, eso ya queda hermano de Dios, pero lo normal no es, queridos hermanos. Creo que aquí en nuestro país nosotros, el promedio es entre 78, 80 años, me imagina la promedio de vida en Yandilla Huereco, a ver, Yandilla Pepe. Y quiere decir, queridos amigos, que las pruebas más bien se refieren a nuestras propias limitaciones que son parte de nuestra esencia. Upea Coñandé, ñañeela en una forma un poquitito más arandú, oñe haisha lleva la ñarandú de ontológica, la parte, el ontos, quiere decir la esencia, griego veis, la ontología dice upeaco, la ñane naturaleza. Upeixa la ñande de Kobe, pero todo ese camino, queridos amigos, de crecimiento, todo ese camino de una liberación continua y constante hacia el encuentro del Señor, es un camino de prueba, es un camino de esfuerzo, es un camino de abrir los ojos para ir venciendo todo aquello que es tentación y todo lo que es negativo. A peña de Ave San Pedro este día. Y ahora dice, en esa prueba y en ese vencer a la prueba, se pueda hallar digna nuestra propia vida que se esfuerza en la alabanza, en la gloria y en el honor, porque este será el día de la manifestación de Cristo en nuestra propia existencia. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que ñaña piamba y teina, yayapola y catumía y lleva, el esfuerzo cotidiano es lo que nos lleva a esa gloria de poder mostrar en nuestra propia vida la gloria de Dios, el honor de Dios y esa alabanza que nosotros mostramos a través de nuestra vida al Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este segundo domingo 12 ya de abril de esta cuarto mes ya de este año 2026. Y es la segunda semana, segundo domingo del tiempo de Pascua. Hoy la pedagogía del Señor en este domingo nos presenta a través de San Juan, capítulo 20, del 19 al 31, al anochecer del día de la resurrección, cuando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego les dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae aquí tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Queridos amigos, estamos en este domingo, ya el segundo, y hablamos de la misericordia. ¿Cuál es la mayor misericordia del Señor? En primer lugar, es nuestra salvación, ciertamente, es su propia resurrección. Lo elemental y fundamental. Desde el domingo pasado, con el domingo de la resurrección, el domingo de la gloria. Pero ¿se acuerdan? Durante 50 días que vamos a tener después Pentecostés. Este tiempo pascual que nos va a acompañar el Señor para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos saber y decir: bueno, este es el tiempo de la gracia de Dios, de un Dios que ha resucitado, que primero ha entrado en nuestra historia, que nos ha acompañado. Hoy Cuaponá lleva, se hizo carne, es decir, se hizo presencia. Hoy que venían de Pirepe, hoy lleva con la resurrección también. Nos anima a nosotros a hacer esta misma resurrección. Se presenta aquí con esa mentalidad que tal vez nosotros tenemos todavía. Estaban con las puertas de la casa cerradas. Estaban en esta dinámica de lo que el Señor nos ofrece, que es su propia resurrección. Ateku dayawero via pauasuyahina. Ateku yapitao pepeina hasunya de la yaipe ahanwabe oke. Hoy que hanwai ya venían de yara petumaranga tu peje kobe. La resurrección del Señor para que nos renueve y nos anime. Las puertas cerradas. Pero igual el Señor viene y ofrece su gracia.
se hace presente igual a pesar de que nosotros estamos cerrados. Algo dice que Dios es universal y Dios es para todos. Dios ofrece a todos, aquel que tiene el corazón abierto, la mente abierta para hacer un camino de salvación, porque estamos en la pues te veía lleva yo que fuera a veña y me añas en duaina, veñan de yarañe, que estamos en el camino o por lo menos estamos procurando, allá y cuase veñan de yara, la yerureañan de ina lleva la yegua tapona mi jangua, allá ya po la comunidad de hombres resucitados. Bueno, o ve yagua con ella, diga tú y la de negativo y tere, pero hoy el año de pues te vea esta hoy dice yo que fuera la hombostía de corazón. Doy cuase, se anda y por maba oye ese ya se va la se japona se guapa hoy, ¿entienden, querido amigo? Pese a huevo está ella veré coge niña de pues te aumene peña de roga pupe hoy de cola de mena de viejo de membu de pai maba de vecino de pariente umi ella hoy lo guapa más hoy lleva hoy guapa más y coteña otra cosa. Y normalmente yo recuerdo algún problemita, pero un problema más bien del espíritu, queridos amigos. Un problema de ese encuentro y de esa apertura, puerta cerrada. Porque a uno de ya se la caña, entonces evidentemente hay capa hoy. O si no, porque entonces ya se ve corrupción, entonces ya se ve mondad. Entonces, hipocanescente siempre. Entonces, no, se capa hoy, nambe. No endulcéis, porque siempre la palabra de Dios que llega al corazón, queridos amigos, nos llama a un verdadero cambio. Pero muchas veces seguimos todavía, a pesar de que el Señor ya ha resucitado, seguimos nosotros con el corazón cerrado. Pero continúa, queridos amigos, porque Jesús igual, decíamos, se presenta en medio de ellos. ¿Y qué es lo que nos dice, queridos amigos? Y nos dice a todos, tanto aquel que abrió su corazón para recibirle a Dios, como también aquel que está cerrado todavía a la gracia de Dios. La paz sea con ustedes. La paz esté con ustedes. Upealañande yara uerueñande. Porque enseguida, queridos amigos, ñandego ñande sensible tere, enseguida ñande ya yesa cuala ñandera pisajina la o ya posee para las cosas tapando ya posee. Tengo enseguida de mañana veo varias ya o asa y moina o ambu a moina o argel moina en eso de playa oye mero moina. Umiago son signos visibles, queridos amigos, que tenemos el alma enferma, que tenemos el corazón enfermo, queridos amigos. A pesar de la ñande yara, pe un guajérima hoy lleva con su resurrección. ¿Qué es lo primero que nos dice? La paz esté con ustedes. Va a enseñar de ella, peñan de ñeve. A pegar la famoso agua pujina. Peñan de yara y cuan, anigo pepe agua puj. To guapu vende pu ave lleva peñan de yara ñe. To peñan de yara re cobeja to y qué. Pene a tu ume pendere cobebe. Pene ñe ame lleva. Eso quiere decir, la paz esté con ustedes. El Señor quiere así, queridos amigos. Y en la medida en que nosotros nos dejamos tocar verdaderamente por esa paz del Señor, enseguida gopeñan de robarema o veñan de yaesa. Algunos, ¿verdad? Así, creo que era médico o psicólogo, no sé cuándo va a poner ahí, o explicarse. La ñandeba y la ñande posiro, y la ñandero va posiro. Como que pase, no sé cuántos músculos. Llaman bebé, músculos. Ñandero va a bajan, más bebé. Y sin embargo dice el agua, la serenidad dice que es lo que relaja verdaderamente. Hasta en el rostro, dice. El rostro se ve relajado. Jala ñande ajero venado, ñandero vaya y van hambre, ñande yuruque sempa, todo lo que vos quieras. Entonces, queridos amigos, coape y pone tere ñande va esa papeñan de yara, o esa caña de mombe uñande ñande morubi bañande la ya Guatara, coñan de yarare coendie, de esa paz. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Una la consecuencia, si yo quiero. Quiere decir que una vez que nosotros recibimos esa paz del Señor,
peñan de yara pues tú marangatú o poco a veñane corazones. Entonces, queridos amigos, esa paz ahora va dando pasos importantes, nos va dando esa serenidad. Y entonces, como el Padre me ha enviado, ahora también nosotros somos enviados. Esa serenidad y esa paz que nosotros tenemos es la que nosotros ahora vamos a ofrecer a los demás. Se dan cuenta, queridos amigos, en la medida en que ñandeyara o me ñande pepe aguapu, en la medida en que ñandeyara o poco ñanderejea lleva, co haga ñandeña y cuave, hija ñame, ñandera pisacuerabe. El Padre me ha enviado y así también yo le estoy enviando a ustedes. Pero para eso hay otra cosa muy importante, queridos amigos, aquí que el Señor nos regala. ¿Saben qué nos dice aquí? Y nos dice directamente: reciban el Espíritu Santo. El recibir el Espíritu Santo, queridos amigos, en este sentido quiere decir la fuerza y la gracia de un Dios que trabaja en nosotros. La fuerza y la gracia de Dios que dirige nuestros pasos y entonces que podemos llevar todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor para hacer el bien a los demás. Porque nosotros, según los padres de la Iglesia, en su terminología cristiana, nos dice: ustedes son los alter Christi. Peejina ko anga llevala pe mozarambita pe cuarcata entero eteabe a peñeeta. ¿De qué cosa? Va el abemeeta. Y van a dar esa paz que ustedes recibieron en su corazón y en su vida. Y eso es lo que nosotros entonces, queridos amigos, le vamos a transmitir a los demás. Y así también, queridos amigos, a mí que no hay coña de lejela y coacuela tomar. En realidad, Tomás no es que no cree en la resurrección del Señor, sino que muchas veces, queridos amigos, es que Tomás no cree en el testimonio de esa comunidad que le está hablando de Jesucristo. Porque ñandella es la cristianoja, pero anda yare copa guasuina peñande yara pues tu maranga tu ñandere coebe, anda yaure coijina esa paz, pepe agua pues peñande yara ueruba y peñandea llevas a peña y cuave evana jañame evana entero beteape. Así que vamos a pedir esta gracia hoy también, queridos amigos, y vamos a esforzarnos para ser verdaderos animadores y verdaderos misioneros de la resurrección, que significa llevar el agua a toda la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Misa es el acto central de la fe cristiana, el momento más sagrado en el que los creyentes se reúnen para encontrarse con Dios. No es solo una reunión o una oración más, sino la presencia viva del sacrificio de Jesucristo, que se hace real en cada celebración. La Santa Misa fue instituida por Jesucristo durante la última cena, cuando compartió el pan y el vino con sus discípulos y dijo: hagan esto en memoria mía. Con estas palabras, Jesús dejó establecida la Eucaristía como un regalo para toda la humanidad, un signo de su amor y de su entrega por la salvación del mundo. Desde entonces, la Iglesia celebra la Santa Misa como el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un momento de fe, de agradecimiento y de comunión, donde los fieles reciben la gracia de Dios y fortalecen su vida espiritual. Por lo tanto, la Santa Misa no es solo una tradición, sino un mandato dado por Jesús en la última cena que continúa vivo en la Iglesia hasta nuestros días como fuente de vida, unidad y esperanza para todos los creyentes. De esta manera llegamos así al final de nuestro trabajo. Nos reencontramos en la próxima, Dios mediante. Cursos Modulares Bíblicos 2026.
Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial, todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, el pacto de Abraham a Cristo, el pacto con Abraham en Génesis, el nuevo pacto anunciado en Jeremías, cumplimiento en Hebreos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Llevo en mi mano una rosa que no sé dónde plantar. Y aunque la vida me duela y sus espinas hieran, yo no la voy a soltar. Se apareció entre nosotros y hasta el sol lo celebró. Ella es la reina del cielo y a sus pequeños llama para enseñarnos su amor. Y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Ella es la llena de gracia, la humilde madre de Dios. Su corazón inmaculado nos llena de esperanza y triunfará por el amor. Y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer.
Luego de curarse milagrosamente y realizar los ejercicios espirituales que le abrían las puertas del convento de la Visitación, Gemma Galgani estaba impaciente porque pasaban los días sin recibir respuesta a su petición y entonces, el 8 de junio de 1899, después de comulgar, se refugió en la oración y puso su desasosiego en manos de Jesús, quien se le apareció y le dijo que no se confundiera porque esa tarde le concedería la gracia más grande que ser humano alguno podría recibir de su amor inconmensurable. En efecto, poco antes de ponerse el sol, Gemma, que continuaba meditando sobre la pasión de Cristo, empezó a sentir los mismos dolores del Salvador y perdió el conocimiento. Al cabo de un rato abrió los ojos y se encontró en la presencia de la Santísima Virgen y de su ángel de la guarda, que la invitó a realizar un perfecto acto de contrición. A continuación, la Virgen la cubrió con su manto. En ese momento se le apareció Jesús, y de sus llagas abiertas, en vez de sangre, salían finas lenguas de fuego que perforaron las partes correspondientes del cuerpo de la santa, la frente, el costado, las manos y los pies, y de ellas comenzó a manar sangre profusamente. A partir de ese momento y por el resto de sus días, todos los jueves, desde las 8 de la noche y hasta las 3 de la tarde del viernes, se reproducían en Santa Gemma Galgani los estigmas, incluidas las huellas de la corona de espinas y de la flagelación en la espalda, acompañados estos estigmas, esta aparición de indecible dolor. Desde muy pequeña, Gemma Galgani, nacida el 12 de marzo de 1878, en Camigliano, Italia, fue introducida por su madre en el amor mariano, en el fervor por la oración y en el deseo de contemplar y vivir la pasión de Cristo. Al fallecer su progenitora, cuando apenas contaba 8 años, Gemma pidió a la Santísima Virgen que fuera su mamá. Se le entregó totalmente y con mayor firmeza se aferró a ella cuando tuvo que afrontar varias experiencias lamentables. Primero, perdió a Gino, su hermano predilecto, que ya era seminarista. Más adelante, a su padre, que murió en 1898, hecho que dejó a la familia en la ruina porque los acreedores de su papá se quedaron hasta con las 4 monedas que Gemma tenía en su bolsillo. Y de sobremesa empezó a padecer una dolorosa osteitis que le deformó la columna, le paralizó ambas piernas, sus riñones se deterioraron rápidamente, luego le sobrevino un agudo y permanente dolor de cabeza producido por una otitis purulenta que debía ser drenada a sangre fría mediante lacerantes curaciones que ella soportaba estoicamente mientras oraba sin cesar. En vista de que su situación empeoraba, los médicos la desahuciaron, pero ella no perdió la fe y milagrosamente, según la misma Santa Gemma, la curó el corazón de Jesús el 3 de marzo de 1899, gracias a la intercesión del santo pasionista San Gabriel de la Dolorosa. Poco después, Gemma Galgani comenzó a sufrir los estigmas y aunque trataba de ocultarlos, el rumor se filtró, mientras un sector de la población la tildaba de loca e histérica y se mofaba de Santa Gemma cuando cruzaba las calles para asistir a la Eucaristía. Otras personas la reconocían como santa y acudían a ella para recibir consejo y sanación. Por esa época, un grupo de pasionistas visitaba a Lucca, ciudad en la que residía, y Santa Gemma, que asistía a todas las predicaciones, hizo contacto con el padre Germán de San Estanislao, a quien reconoció como el que nuestro Señor Jesucristo, en uno de sus coloquios habituales con Jesús, le había señalado como su futuro director espiritual. Luego de confesarse con él, el sacerdote le ordenó escribir su autobiografía y se la encomendó a la piadosa familia Giannini, que la acogió como una hija más. Y aunque le reñían por ello, servía a todos con abnegación. El resto del tiempo, Santa Gemma lo invertía en el cumplimiento de la tarea que le había impuesto su confesor. Y a medida que escribía sobre su propia vida, el dolor semanal de los estigmas, la penitencia, la oración y el constante ayuno fueron minando su delicada salud, hasta que el sábado santo, 11 de abril de 1903, Santa Gemma murió apaciblemente cuando apenas contaba 25 años. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1940. Por eso hoy, 12 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Gemma que nos enseñe a soportar estoicamente el dolor por amor a Jesús crucificado.
picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este 12 de abril, domingo, segunda semana ya del tiempo de Pascua, queridos amigos. Y hoy el tema coincide verdaderamente porque muchas personas y todos queremos saber, va Ñande Yara, la Ñande que mi corazón, mi vida es misericordia, pura misericordia. Dentro de la Biblia nosotros encontramos algunas palabras claves, ¿verdad? Primero desde el hebreo, porque la palabra mísero y corcordis, eso está en latín, misericordia, mísero, corazón para con el pobre, es la misericordia, mísero, corcordis, corazón para con el pobre, o sea que ella podría jugar colandera pisare. Eso quiere decir misericordia. Así que en este apartado especial, en este bloque, queridos amigos, nosotros queremos reflexionar un poco y mirar, pero desde este significado teológico bíblico, ¿qué es lo que el Señor nos ofrece? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Nuestro aspecto de la moralidad, porque nosotros sabemos también que lo moral quiere decir, y ahí tomamos una decisión en nuestra libertad y esa es la moral, ¿verdad? Pero después de esa decisión de la moral, porque el cual y ponado y bahía, entonces ahí vos actuás y ahí entra entonces la voluntad. Y ahí nosotros nos aferramos, queridos amigos, a eso y a eso le llamamos el amor, la caridad. Entonces, queridos amigos, esta palabra congloba prácticamente todos estos elementos esenciales de la ontología, es decir, de la esencia. Mapa ñande, va para la ñandeña, ñandúa, ñaína. Va para la ñandeña, esa, opeare, no debe, ñandeña, esta peo y ponate, la peo y ahí. Opeare, no debe, ñandeja, opea, esta, bueno. Vea la shaya pota, en apeo y que la libertad. Opea, ñandeña, bueno, pea la shaya posea, pea la shaya pota, entonces, reñimón bareteana la ya pojan, esa voluntad. Eres cuadra, fuerza de voluntad. Aupéase yo que cuera la ya echaron la y ponajina, vienen los frutos. Apea la ñanembo pues a cruña, apea la ñanembo lleva. Ñanembo pues a reformar la ya echaron la y pona la ya poroñaina. Y bueno, y por eso, queridos amigos, hoy en este bloque queremos reflexionar sobre esta palabra tan importante que es la misericordia. La Iglesia con San Juan Pablo II, por esta razón, porque todos los textos nos hablaban y nos hablan de la misericordia de Dios. Peñan de Yara, oñeme eva ekwe, pejuwe, oñojeva ekwe, peñan de rejeja eva lleva, ñan de pesino hanguaya, ñan de pe hanguaya, pemba de posipo huevi. Aupea, ome eñan de anga en este segundo domingo a través de esta fiesta que nosotros celebramos, que es el de la misericordia. Pero misericordia, vamos a ir entendiendo, queridos amigos, desde un sentido bien profundo bíblico y teológico. Primero, ñamañamí algunas palabras de Biblia o aparece esa. La primera palabra es el famoso Gesed. Gesed, la hebreo viene. Gesed es misericordia, amor leal y es bondad. Misericordia, amor leal y bondad. Esa es una forma de explicar la palabra Gesed que aparece en hebreo. Otra palabra que también se utiliza para decir la misericordia es la palabra Raham. Raham. La Rahamim. Eso quiere decir compasión, piedad, dar vida. ¿Por qué? Porque el Rahamim es el útero materno. Útero materno. Hambaécola o guala en el útero materno. En el útero materno viene la vida. La vida, queridos amigos, es donación. Entonces quiere decir que la misericordia es un raham, es un útero
Es decir, es el lugar donde se recibe a la vida, porque Ajaljú, ¿verdad?, es la vida. Queridos amigos, es una forma maravillosa de explicarnos y de decirnos en qué consiste esta misericordia de Dios. Recibe la vida, nos recibe a nosotros. El útero es el lugar, pero esencial y fundamental para que comience la vida, queridos amigos. Comience la vida. Imagínense, queridos amigos, la grandeza de la creación, lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en el corazón, en la vida, en la biología, en la naturaleza de la creación. Porque andas ahí con ella, niñote. Vengo yaguán para acá, ya vaca, vengo entero, este ahora con ley Raham, lleva ley Rahamín, allí donde viene la vida. Es el camino entonces de ese gran amor que Dios tiene. La vida que no termina, sino que se va entonces prolongando en la medida en que ese amor de la vida viene y se desarrolla nada más y nada menos que en el seno mismo, ¿verdad?, del Raham. Les tengo otra palabra, queridos amigos, en hebreo, siempre en la Biblia, a que aparece, es el Hanun. Hanun. Es el Hanun. Y quiere decir el clemente, el benigno, el misericordioso. Hanun. Entonces, favor quiere decir el gen quiere decir el favor. El mayor favor que te puedo hacer, el mayor favor que te puedo dar. Queridos amigos, por eso es que nosotros sentimos mucho, ¿verdad? El capítulo 2 del Génesis nos habla muy bien cuando dice que el Señor hizo pasar a toda la creación ante Adán, ante el hombre, y le fue poniendo el nombre, dice. Pero hay una cosa interesante cuando termina esa partecita en que pasan todos los seres creados y le pone el nombre, dice, pero no encontró una ayuda adecuada. Imagínense. Quiere decir que cada uno es ello que fuera ñandella y juana esa ayuda adecuada en la misma creación. Y esa es la gran misericordia, ese es el gen, es la gracia de un Dios que nos acompaña, pero que nos acompaña a través de su propia creación. Ñande yara ñande, bueno, se hay metan de 10 será hay metan de 10 ni guillete. Amba ella se añe moita pene no debe amba ella se aguatata de amba ella se no otra. Ahí está. A través de todos estos elementos que yo pongo alrededor tuyo, la creación, para que los sepas utilizar. Pero nos da una tarea muy importante, queridos amigos. La tarea, como dijimos recién, de saber utilizar, saber utilizar. Por eso, queridos amigos, el pecado del orgullo es lo que justamente mata este aspecto de la misericordia. De por sí el gen, la gracia, el favor de Dios, o este otro elemento, el Hanum, ¿verdad?, que era el misericordioso, el benigno, o el Raham, el Rahamim, que nos hace entender que aquí nace la vida, crece la vida, es la forma como Dios nos ofrece continuamente su amor y su misericordia. Porque a través de todos los elementos que Él crea y pone a nuestra disposición, nos está ofreciendo esa alegría y la posibilidad de realización para nosotros, para el hombre. Ahí está el pecado de la autosuficiencia o el pecado del egoísmo. Que añade entonces que la situación de pobreza o la situación de todas las dificultades y sufrimientos que encontramos en la vida, chicos en la calle, indígenas que no se les atiende, llamondo payo gamo monburiñe veo otro lado a nivel ya te pebena orestorba o cuarupao mongue apay bebe etcétera etcétera. Entonces todo eso así para que en mi gobierno nadie diga que hubo alguien por ahí protestando. Llamondo pao y te monburiñe llamondo tohoy bebe. Queridos amigos, esta es la falta total y absoluta. Es un doble pecado, un doble pecado. Primero, porque no pena se crea. Y segundo, porque van a tomar lejos de mí mejor. Peor todavía, es una indiferencia total. En vez de que ñandeu pea la misericordia, pea la gen, la gracia, el que se hace corcordis, corazón para con el mísero, tocar la carne del pobre, y ya que ñande el Papa Francisco cuando vino al Paraguay, tocar la carne del pobre. Eso quiere decir misericordia, queridos amigos. Ayudar, levantar, porque es
el problema nuestro entonces es un problema de organización entonces. Ñandena la ñaña organizada ella. Ñande yara, da ñandera de juya, ñande bueno, sena por el juego castigata peico, petiribe, estoy cobene imboria juatira. No, el Señor no dice eso. Nos dice, ¿sabe qué, mi hijo? Te doy inteligencia, te doy libertad, te doy capacidad para amar, te doy capacidad para trabajar. Y por eso utiliza, y vos que estás entendiendo, apenas la rejola, estudiarla en otro, te ta ambuera, vela, eres amado, vela inteligente, tereja, la de valetería. Pero vela de yo, vean de ella, pues va a ver a favor de nadie. Entonces quiere decir que la problema de ella de llana, ñande no la problema. Organización. Eso quiere decir entonces lo que en la Biblia después también llamaría la famosa monarquía. Monarquía es simplemente cómo regimos la vida, cómo regimos la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos, queridos amigos, para que la sociedad pueda funcionar? O peor la mañana, o peor la ñande, ya es sana. Entonces, miremos un poco de este aspecto, queridos amigos, lo que el Señor nos va regalando, ¿verdad? La misericordia en la Biblia se refiere justamente a esa compasión, se refiere a ese amor de Dios hacia los seres humanos y especialmente hacia los necesitados y oprimidos. Esto es importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta y hacer este camino. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que mirar y tenemos que entender de que Dios es verdaderamente misericordioso. La misericordia de Dios, ya en primer lugar, es como ese tractor. Y Dios ya te pasa la mano y te ofrece todas las posibilidades y los mecanismos para sacarte de esa situación. Por eso decimos que Dios es misericordia, Dios es Gesed, Dios es amor, Dios se ofrece, Dios está presente. También, queridos amigos, recordemos que esta misericordia es un mandato. Dios nos deja un mandato. Nosotros, si verdaderamente somos cristianos y entendemos, y no hace falta ni ser cristianos, esto es por humanidad, queridos amigos, por humanidad. Tenemos que pasar la mano, ayudar. Cuando hay un accidente, decimoslo, ese salió huyendo y falta de ayuda. Entonces, no se bajó de ahí por lo menos para ir a atenderle si sucedió un accidente. Quiere decir que eso no hace falta ni ser ni cristiano todavía. Eso es de humanidad, queridos amigos. Así es que la misericordia es un mandato para nosotros dentro de nuestra misma especie, ¿verdad? La misericordia es más que sentimiento. Atención. La misericordia no es, ay, pobrecito, se han engañando, ay, se nace. Y ahí entonces si yo soy de hielo, entonces se na pena moñese. Total, se da de sentimiento, no, queridos amigos. Después también la misericordia es para todos, para ricos y pobres. Es decir, siempre es una ayuda para que nosotros podamos salir de una situación negativa, para salir de una situación de pecado, para salir de una situación en la que nosotros nos encontramos y nos hemos alejado de la misma humanidad y de Dios. Y sobre todo, queridos amigos, la misericordia es un aspecto de la justicia de Dios. La misericordia, sí o sí, se tiene que realizar, queridos amigos, porque esta es la forma de justicia del Señor para con su criatura, para con el hombre, para con la creación. También la misericordia y la justicia para con la creación, queridos amigos. ¿Verdad? Nuestra especie, sino que toda la creación. Queridos amigos, demasiado lindo en este segundo domingo del tiempo de Pascua. Así que ya y seamos misericordiosos como nuestro Padre del cielo es misericordioso. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.